Bien, vamos entonces a ver el análisis en pequeña señal de amplificadores con BJT. Hoy día veremos el amplificador colector común. Una pequeña introducción: los amplificadores básicos de pequeña señal con BJT de una etapa son los siguientes. Este de aquí es el amplificador emisor común. Se dice que es un amplificador emisor común no porque el emisor esté a tierra, sino porque aquí, por ejemplo, vemos que la señal de entrada que se va a amplificar se está colocando entre los terminales de la base y el emisor, y la señal de salida se está tomando entre los terminales del colector y el emisor. Entonces, el emisor es el terminal común entre la entrada y la salida, de ahí el nombre emisor común. Ahora, aquí tenemos otro amplificador emisor común. Noten ustedes cómo la señal de entrada que se va a amplificar se está colocando entre los terminales de la base y el emisor. Asimismo, la señal de salida se está tomando entre los terminales del colector y el emisor. Por lo tanto, el emisor es el terminal común entre la entrada y la salida del amplificador. Otro amplificador de una etapa es el base común. Noten ustedes que la señal de entrada, que es el B sub S, que es la que se va a amplificar, ¿no?, se está colocando entre los terminales del emisor y la base, y la señal de salida se está tomando entre los terminales del colector y la base. Por lo tanto, el terminal de la base es común a la entrada y a la salida del amplificador. De ahí el nombre base común. Aquí tenemos otro ejemplo. Noten que aquí la señal de entrada que se va a amplificar, ¿no?, el B sub S, se está colocando entre los terminales de el emisor y la base, y la señal de salida se está tomando entre los terminales del colector y la base. Por lo tanto, la base es el terminal común entre la entrada y la salida del amplificador. De esa forma también podemos ver al amplificador colector común. Noten que aquí la señal de entrada que se va a amplificar se está colocando entre los terminales de la base y el colector. Asimismo, la señal de salida se está tomando entre los terminales del emisor y el colector. Por lo tanto, el colector es el terminal común entre la entrada y la salida del amplificador, ¿no? De ahí su nombre, colector común. Este será el amplificador que hoy día analizaremos, ¿no? Ahora, algunos amplificadores multietapa, por ejemplo, aquí tenemos un amplificador emisor común en cascada con un amplificador colector común, ¿no? Este sería el emisor común y este sería el colector común. Aquí hay dos etapas. Este sería el amplificador de tipo cascodo, que es la unión entre el emisor común y el base común. Entonces, para el análisis del amplificador colector común, que es el que veremos hoy, este análisis se hará en pequeña señal y se supone que ya se realizó el análisis en DC y se calcularon los parámetros en pequeña señal, tales como GM o el RPI, la transconductancia y el RPI. Asimismo, las fuentes independientes, ya sea de tensión y o de corriente en DC, las vamos a asumir que están apagadas, en off o deshabilitadas cuando hagamos el análisis en pequeña señal. Asimismo, también el análisis en pequeña señal supone que los capacitores de acoplo y desacoplo están en cortocircuito. Por ejemplo, aquí tenemos lo que yo le llamo un circuito completo. Noten que aquí tenemos una fuente de señal, acá tenemos una fuente de corriente independiente en DC, acá tenemos un capacitor de acoplo, aquí tenemos una fuente de tensión en DC independiente, ¿no? Esta flecha representa entonces lo siguiente, ¿no? Una fuente de tensión independiente en DC. Es positiva porque se está midiendo positivo con respecto a la Tierra. Ahora, el análisis en pequeña señal, tal como estamos concluyendo aquí, como estamos comentando, las fuentes independientes de tensión y de corriente que están en DC van a estar en off.
esto significa que esta fuente de tensión independiente en DC se va a apagar, ¿no? Apagar una fuente o deshabilitar una fuente de tensión independiente en DC significa cortocircuitarla. Por lo tanto, nos quedará algo así. Asimismo, tal como aquí decimos, la fuente de corriente independiente se va a poner en off, ¿no? Cuando analicemos en pequeña señal, y eso significa abrir esta fuente de corriente independiente, ¿no? En DC. Y los capacitores de acoplo y desacoplo, en este caso de acoplo, va a estar en cortocircuito. Por lo tanto, el circuito me quedará así. Si yo redibujo mejor, ¿no? Noten que acá ha estado el capacitor de acoplo, aquí estaba la fuente corriente que se ha abierto, ¿no? Esto de aquí corresponde a haber cortocircuitado la fuente, entonces se ha creado un camino de este punto a tierra. Dado que estamos en análisis en pequeña señal y tenemos que la fuente de DC, la fuente independiente de tensión en DC, se tiene que apagar. Si redibujamos un poco mejor, nos quedaría así. Y el modelo que vamos a usar en pequeña señal del BJT es el mostrado, ¿no? El modelo muy básico, ya sea para transistores NPN o PNP. Noten que hay una fuente de corriente dependiente de tensión, ¿no? Tensión que está acá. Y los parámetros en pequeña señal aquí sería el GM y el RP, que se hallan a partir de el análisis que se ha hecho en DC. Por lo tanto, en esta secuencia de videos veremos lo siguiente: el video 1, que trataba sobre el análisis en pequeña señal del amplificador emisor común y amplificador en multietapa, ya lo hemos culminado. El video 2, que trataba del análisis en pequeña señal del amplificador base común, ya lo hemos culminado. El video 3, que veremos a continuación, trata sobre el análisis en pequeña señal del amplificador colector común, y veremos también algunos amplificadores multietapa en donde conectaré, por ejemplo, el amplificador colector común o en cascada con un amplificador emisor común. Eso será lo que veamos ahora. En un cuarto video veremos las resistencias de salida, cómo hay resistencias de salida en pequeña señal de los amplificadores que hemos visto en estos videos, y también daremos un anexo, ¿no? Bien, nuevamente, tal como lo venimos haciendo en el video 1 y en el video 2, ¿no?, se hará énfasis en el análisis por simple inspección. Vamos entonces hacia ese objetivo. Bien, vamos a comenzar entonces. Acá nos piden hallar la ganancia de tensión B sub 0 entre B sub I, B sub 0 entre B sub I y la resistencia de entrada. Como ya he indicado en la introducción del video, este circuito ya se encuentra listo para ser trabajado en pequeña señal, ¿no? Entonces, lo primero que debemos de reconocer es que es un circuito colector común, ¿no? Este circuito corresponde a tipo de amplificador, es un colector común. Bien, y eso, tal como lo hemos venido haciendo en los otros videos, podemos sacarlo así, ¿no? Por ejemplo, aquí está la entrada, ¿no?, la señal de entrada, y aquí es desde donde se toma la salida. Aquí está la punta del osciloscopio, ¿no? Y ustedes lo podrían graficar así. Por ejemplo, todo depende de qué terminal sea común tanto a la señal de entrada y a la salida. Yo podría dibujarlo así el circuito, ¿no? Acá está el transistor, acá está B sub 0, acá está B sub I, acá está B sub 0. Entonces B sub I yo lo voy a tomar con respecto al colector. La entrada, la base, la voy a medir con respecto al colector. Y la salida, el emisor, la salida que hace el emisor, la voy a tomar con respecto al colector. Entonces noten ustedes como el colector, vamos a ponerlo con otro color, el colector está siendo o es común entre la señal de entrada, porque es base con respecto al colector, y también es común con respecto
a la salida, al B sub 0, porque estoy tomando el emisor con respecto al colector. Entonces, colector es común tanto a la entrada como a la salida. Bien, entonces es común a ambos, a la entrada como a la salida. No es porque esto, ya que estamos haciendo el análisis en pequeña señal, no es porque este terminal esté a tierra, ¿ya? Yo perfectamente puedo hacer que, o aquí, yo podría colocar una resistencia. Y si aquí, desde la base, con respecto al colector, estoy colocando una señal de entrada y estoy midiendo desde el emisor, ¿no? La señal de salida la estoy tomando desde el emisor con respecto al colector, a pesar que hay una resistencia, ¿no? Igual el colector es común tanto a la entrada como a la salida, tanto a la señal de entrada como a la toma en la salida, como la toma de datos, por así decirlo, en la salida, ¿no? Entonces no tiene nada que ver el hecho que esté a tierra aquí. Ahora recuerden que esto de aquí ahorita es tierra, eso ya les he ido mencionando en la intro del video, sino que por manía yo siempre dibujo una flecha. Ahorita el circuito está listo para hacer trabajo de señal, ¿no? De hecho el circuito ya está puesto o ya está dispuesto para ser trabajado en señal. Bien, entonces colector común ya sabemos, o también podemos ver que es un colector común tal como lo hemos venido haciendo también nuestro método alternativo, que es un poco más fácil, ¿no? La señal entra por la base, sale por el colector. No he mencionado de los tres terminales, base, colector, emisor, no he mencionado el colector. Entonces ese es el terminal común, o ese es el tipo de amplificador, ¿no? Entonces entra por la base, mencioné a la base. Sale por el emisor, mencioné al emisor. No hablé del colector. Entonces del terminal que no hablé, ese es el terminal común, colector común. No hablé del colector, colector común. Bien, esa es la forma más rápida. Ahora, esto de acá en realidad es muy simple. La ganancia que nosotros vamos a tener en el colector común, ¿no? El B sub 0 sobre B sub I, que en buena cuenta el B sub 0 está en el emisor, sobre la entrada que está en la base, sería algo simple. La resistencia que yo veo de B0 a tierra, de aquí a acá, es el RE sobre las resistencias que yo voy a ver en todo el emisor, o sea, todas estas resistencias. Acuérdense que ahí hay dos, pueden ustedes ver una acá, pero en realidad hay dos. Para los que han estado viendo los videos anteriores, aquí hay una resistencia. Entonces, si me están diciendo que aquí en el denominador va todas las resistencias o la resistencia total del emisor, entonces aquí está el emisor, ¿no? De acá para acá está el emisor. Este par de resistencias están en serie, entonces aquí sería RE más RE. O también lo pueden ver como sumatoria de resistencias que hay en el emisor, ¿no? De todo el emisor. Sumatoria sería RE más RE, ¿no? Entonces ya saben, hasta el B sub 0. En el numerador va la resistencia que se ve desde B sub 0 hasta tierra, ¿no? RE, de acá hasta tierra, tierra de señal, de acá hasta acá, RE, sobre la suma de resistencias que hay en el emisor, ¿no? Hay dos, una, dos, RE más RE, listo. Ahora, la resistencia de entrada, esto es algo que ya lo hemos venido trabajando, ¿no? Hay que recordar que aquí está la resistencia RE y nosotros vamos a mirar así.
Noten que estamos mirando desde la base hacia el emisor, ¿no? Hacia el emisor. Entonces, ¿qué resistencias vemos? Estamos mirando hacia el emisor. Llegamos al emisor, observen en el emisor hay dos resistencias, RE y RE. Esas dos resistencias están en serie, RE y RE. Solo que, como yo estoy mirando o nos piden hallar la resistencia equivalente desde la base, estoy mirando desde la base hacia el emisor, entonces todas estas resistencias del emisor las tengo que multiplicar por beta más 1. Que normalmente, y eso es lo que hemos venido haciendo todo el tiempo, beta es mucho mayor que 1, entonces beta más 1 aproximadamente podemos hacer que solo quede beta. Entonces RI es beta veces aproximadamente, ¿no? RE más beta veces RE. Este beta más 1 RE es RP, ¿no? RP en realidad es beta más 1 por RE. Pero dado que hemos hecho esta aproximación, entonces RP también es aproximadamente beta veces RE. Listo. Recuerden que el beta más 1 o beta es por lo que yo voy a multiplicar o dividir dependiendo de dónde esté mirando la resistencia, ¿no? Yo puedo las resistencias que están en el emisor llevarlas a la base multiplicándolas por beta, o las resistencias que están en la base llevarlas al emisor, ¿no? Si es que estoy viendo resistencias desde el emisor, las resistencias en la base las llevo al emisor entre beta, ¿no? Ese es el factor de reflexión con el que hemos venido trabajando todo este tiempo. Bien, eso sería básicamente todo. Vamos al siguiente problema. Bien, continuando, en este problema 2 nos piden hallar la ganancia de tensión B0 en BS. Entonces, primero debemos de notar qué tipo de amplificador es, ¿no? Aquí está la señal de entrada, BS entra por aquí, y pasa por la resistencia, se atenúa y llega al transistor. Entonces está entrando por la base, la señal, la salida la estoy tomando por el emisor, por lo tanto, hablé de la base, hablé del emisor, no mencioné el colector, este es un colector común, ¿no? Más fácil verlo así, ¿no? Como una reglita práctica si se quiere, ¿no? Bien, lo que nosotros hemos trabajado, nosotros no sabemos cómo llegar de B0 a BS, porque nosotros sí sabemos cómo llegar de acá hasta acá. Ese es el problema que hemos visto anteriormente, ¿no? Emisor hasta aquí, bien en la base. Entonces nosotros solo conocemos hasta acá. Por lo tanto, algo que siempre vengo insistiendo a lo largo de estos videos es que el éxito para el análisis de circuitos es que ustedes lo dividan el todo en partes que ustedes la puedan reconocer fácilmente. Por ejemplo, si yo pongo acá lo que nosotros hemos estado llamando punto de apoyo, yo ya sé que de acá hasta acá ya lo he trabajado y ya sé qué cosa es. Es el colector común, ¿no? El colector común más básico de todos. Y yo ya sé a que es igual esa ganancia. Y de acá para acá seguramente será, dentro de todo lo que hemos ido viendo, el atenuador. Entonces comencemos. Para poder hallar ganancia de tensión, B sub 0 en BS es igual a B sub 0 en BI por BI en BS. Bien, vamos a trabajar entonces de B sub 0 hasta BI. O sea, así como está. Les había dicho que como es un colector común, es en el numerador va la resistencia que se ve de B0 a tierra, ¿no? RE, sobre la sumatoria de resistencias que hay en el emisor. Hay dos, una aquí y otra aquí. Las dos están en serie, RE pequeño más RE grande, lo que habíamos visto aquí, ¿no? RE pequeño más RE grande. Este al final de cuentas es el mismo circuito que este. Entonces
reutilicemos lo que ya sabemos. Ahora, vámonos de acá para acá. Y para ello, hallemos la resistencia de entrada. Estamos mirando desde la base hacia el emisor. En el emisor hay dos resistencias, RE pequeño y esta RE. Y esas dos están en serie. Ya. Entonces yo estoy viendo, o sea, de la flecha está apuntando hacia el emisor, veo dos resistencias, RE más RE. Pero como estamos mirando desde la base, entonces toda esta resistencia de acá se va a llevar hacia la base por beta más 1. Pero como habíamos estado diciendo, beta más 1 aproximadamente beta, entonces esto sería beta, aproximadamente sería beta RE más RE, todo esto por beta sería beta veces RE más beta veces RE. Esto de aquí es RP más beta veces RE. Listo. Hasta ahí nosotros, todo esto de acá ya es una resistencia RI. Entonces podemos solamente enfocarnos en esta parte de acá. BI en BS, entonces BI mediante un divisor de tensión sería RI, RI más RS por BS, pero el BS lo vamos a mandar directamente para acá. Y listo, con eso ya tengo todo lo que yo necesito. Por lo tanto, la ganancia de voltaje sería igual a RE, RE más RE por RI, RI más RS. Noten que esta parte de aquí corresponde a la ganancia del amplificador intrínseco, ¿no? Amplificador intrínseco o la ganancia intrínseca, ¿no? Es decir, la ganancia propia del amplificador, dado que aquí ustedes están inyectando la señal de esta forma y acá la están recibiendo, ¿no? Este amplificador no tiene ganancia, ¿no? Prácticamente la ganancia no pasa de 1 sería lo ideal, ¿no? Pero no es mayor que 1, es 0.9, 0.8 y no hay inversión de fase. Entonces ustedes entran acá con una señal como esta y este atenuador la hace más pequeña todavía, y esto es lo que recién va a trabajar, va a procesar el amplificador. Entonces acá es el amplificador o se trabaja la ganancia intrínseca y esto de acá para acá es un atenuador, ¿no? Como ustedes lo han visto, es un divisor de voltaje, es un atenuador. ¿Y por qué atenuador? Porque ustedes inyectan una señal así y a través de este juego de resistencias, obviamente aquí la señal se va a empequeñecer, se va a atenuar, ¿no? Debido al divisor. Entonces esas son las partes que constituyen todo este circuito. El amplificador, todo esto es un amplificador, pero este es el amplificador intrínseco, el puro, ¿no? Dado que la señal que llega acá es la que se va a amplificar, ¿no? En este caso no se amplifica, ¿no? Este amplificador o este circuito lo que amplifica es corriente, ¿no? Entonces acá está el amplificador intrínseco, ¿no? Y acá está el atenuador. Bien, vamos al siguiente problema. Bien, vamos al siguiente problema. Nos piden hallar la ganancia de tensión B sub 0, B sub I y la resistencia de entrada, ¿no? Primero notar que es un amplificador colector común. La señal entra por la base, sale por el emisor, el terminal del emisor. Entonces no mencioné al colector, por lo tanto es el colector común, ¿no? De acuerdo a nuestra regla rápida. Bien, habíamos dicho que de aquí para acá la ganancia de tensión B sub 0 en B sub I, es decir,
de B sub 0 hasta el voltaje en la base era la resistencia que ve B sub 0. Acá, la resistencia que ve B sub 0 es de aquí a acá, RL. Sobre la sumatoria de resistencias en el emisor, o la resistencia total del emisor. El emisor es todo esto. Y recuerden que aquí también hay una resistencia, es decir, ustedes lo pueden dibujar así. Emisor 1, 2, 3. Las 3 están en serie, entonces esto sería RE más RL, de acuerdo a lo que habíamos visto en el primer problema, ¿no? Resistencia que ve, aquí en el numerador, resistencia que ve de B sub 0 a tierra, sobre sumatoria de resistencias en el emisor, todas estas 3. Listo, ahí está. Ahora, para la resistencia de entrada, es esta de acá, ¿no? Miren, estamos viendo desde la base. ¿Por qué resistencia de entrada? Porque estamos viendo lo del terminal de entrada del amplificador, que es la base. Por ahí está entrando la señal. Observen. Estamos en la base y la flecha está mirando hacia el emisor. Entonces, en el emisor hay 1, 2, 3 resistencias que están en serie. 1, 2, 3 resistencias que están en serie. Pero como estamos mirando desde la base, entonces las resistencias que están en el emisor deben de ser multiplicadas por beta más 1. Pero como ya hemos dicho, este beta más 1 es aproximadamente beta. Por lo tanto, RI sería RE más RL por beta. Pasamos a multiplicar, sería beta RE más todo esto por beta. Beta RE, RP más beta RE más beta RL. Listo. Ahí tenemos nuestra resistencia de entrada. Bien. Recuerden, esta RP viene de acá, ¿no? Si ustedes no lo quieren ver directamente desde aquí o quieren trabajar desde el modelo pi híbrido, por ejemplo, aquí. Acá está más menos de pi, RP, ¿no? Esta es la base. Acá está el BI. Este es el emisor. Estoy dibujando el modelo en pequeña señal del transistor, ¿no? MBP. El colector está a tierra ahorita, ¿no? Este es el colector, ahorita está a tierra. Si les hubiesen puesto una resistencia acá, no, justo aquí, no cambiaría nada, ¿no? Seguiría siendo el análisis procede de la misma forma. No va a cambiar en nada el resultado si es que le ponen una resistencia aquí, ¿no? Va a seguir siendo lo mismo esto. Entonces observen la resistencia de entrada, RE, RL. Por acá pues viene el B sub 0. Entonces nosotros queremos mirar así. Entonces estas resistencias de aquí están en el emisor, las llevamos hacia la base. ¿Por qué? Porque es desde ahí donde estamos mirando, ¿no? La resistencia de entrada. Desde la base estamos mirando, ¿no? Hacia el emisor, ¿no? El emisor tiene estas dos resistencias. Entonces, así puesto con el modelo pi híbrido, tiene estas dos resistencias. Entonces, estas dos resistencias pasan hacia la base multiplicándose por beta. Acá está RP. Este par de resistencias están en serie. Al subir a la base por beta más 1, que al final de cuentas es aproximadamente beta. Y nosotros estamos mirando así. RP está en serie con esto. Es lo mismo de acá. Solo que aquí lo hemos visto directamente desde el circuito. Acá estamos viendo después de haber dibujado el modelo pi híbrido.
Bien, entonces les sugiero que trabajen bastante o se acostumbren a trabajar así para ya no estar dibujando modelos. Solamente trabajar con el modelo pi híbrido representa ya la última instancia, ¿no? Voy a poner en algunos videos cuándo es que se trabaja con modelos pi híbridos, ¿no? Hay circuitos en donde ya no funcionan estos métodos. En el primer video que he sacado sobre el análisis del amplificador emisor común, ahí he mencionado, por ejemplo, unos circuitos de tipo emisor común en donde no se hace o donde no se puede trabajar así directamente sin trabajar con el modelo pi híbrido. Noten ustedes que a través de todos estos videos les estoy mostrando cómo un método alternativo, o cómo deben de hacer para no estar trabajando con modelos, dibujar el circuito, ¿no? Con el modelo y a partir de ahí trabajar. No, les estoy mostrando un estilo de cómo lo pueden hacer directamente. Pero hay circuitos, como les acabo de decir, que no se puede hacer eso. En el primer video, cuando hago el análisis del emisor común, ahí muestro donde ya no se puede aplicar esta técnica así casi por inspección, donde ahí necesariamente se va a tener que trabajar con modelos pi. Estén atentos porque voy a sacar ese tipo de problemas en donde necesariamente vamos a tener que trabajar con el modelo pi, ¿no? Y ya no se va a hacer el análisis por inspección. Bien, continuando. Ahora nos piden hallar la ganancia de tensión B sub 0 en BS, B sub 0 en BS. Noten ustedes que esto de aquí ya es un circuito multietapa. En el primer video de todas estas secuencias de análisis en pequeña señal, de análisis de amplificadores en pequeña señal, ya he mostrado cómo trabajar con circuitos multietapa, pero ahí solamente era emisor común. Solamente trabajar con emisores común en cascada, que le llaman, no cascada, uno después del otro, si uno siguiente al otro. Ya, acá ya estoy combinando. Hay que observar entonces cómo se puede desarrollar, cómo se puede trabajar. Bien, como siempre les comento, el éxito para el análisis de este tipo de circuitos es que el todo lo dividan en partes que ustedes ya conocen, ¿no? Por ejemplo, yo no conozco de aquí a acá, ni conozco de aquí a acá, pero sí conozco de aquí a acá, porque esto de aquí es un colector común. La señal se está tomando por el emisor, ¿no? La señal de la salida se está tomando por el emisor. Entonces la entrada debe venir por acá. Si es que ustedes hacen el análisis de la señal de entrada, por aquí entra por la base, sale por el colector y la salida alimenta aquí a este amplificador, ¿no? Entonces entra, o sea, lo que sale del colector se inyecta a la base, ¿no? Y se toma la salida en el emisor. Entonces entra en la base, sale en el emisor, ¿no? Esto de aquí es un colector común. Entonces nuestro punto de apoyo va a ser aquí. Bien, yo ya sé que esto de aquí es un colector común. Sigamos. La señal de entrada entra por la base, sale por el colector. Entonces esto de aquí es un emisor común. Pero ya sabemos que si tenemos una resistencia aquí en la base podemos partirlo aún más, ¿no? Dado que aquí tenemos todo el circuito, lo podemos partir así. Entonces de acá para acá tenemos un emisor común y de acá para acá tenemos el atenuador, ¿no? Entonces de acá para acá, colector común, de acá para acá, emisor común. Noten ustedes que entra por la base, sale por el colector. Entonces hablé de la base, hablé del colector, no menciona el emisor, este es un emisor común, y de acá para acá el atenuador. Bien, es un circuito multietapa.
tiene dos etapas. A pesar que ustedes cuentan acá tres partes, 1, 2, 3, lo de multietapa, la etapa se considera aquello que va a amplificar esto, no amplifica tensión, pero amplifica corriente. Esto también, esto no amplifica porque esto es un atenuador. Entonces, dos etapas. Entonces, observen, B sub 0 en B sub S, tal como les he dicho, el todo lo partimos en pedacitos que nosotros ya conocemos cómo trabajar. Sería B sub 0 en B sub 2 por B sub 2 en B sub 1 por B sub 1 en B sub S, donde B sub 0 a B sub 2 es el colector común, B sub 2 en B sub 1 es el emisor común, y este de acá para acá, es el atenuador. Bien, trabajemos entonces con el colector común de aquí a acá. Vamos acá. P0 en B2. De acuerdo a lo que hemos visto, si este es un colector común, la ganancia de tensión, la resistencia que debe sub 0 sobre la suma de resistencias que hay en el emisor. Hay dos, RE2 más RE2. Entonces aquí tendríamos la resistencia que se ve de B sub 0 a tierra, R2, sobre la suma de resistencias que hay en el emisor. Hay dos, acá hay una y acá hay otra. RE2 más RE2. Listo. Ahora vamos de B2 a B1. Olvidémonos por un momento lo que hay acá, solo trabajemos esto. Habíamos dicho que para hallar en el primer video, que en el link les dejo, en la descripción del video, de este video les dejo el link, que para hallar la ganancia del emisor común era la resistencia total que se ve en el colector sobre la sumatoria de resistencias que hay en el emisor, ¿no? O todas las resistencias que hay en el emisor. Acá hay dos resistencias en el emisor, RE2, perdón, RE1, está en esta flecha, y este RE1, serían dos. En el colector, ¿qué cosa tenemos? Imaginemos que no existe esto, que está así el circuito. Entonces, este tipo de circuito ya lo hemos analizado en el video, en los videos anteriores. Entonces, la resistencia total en el colector, ¿no? Obviamente, todavía con así, sin eso, ¿no? Y sin esto sería RC1 sobre la sumatoria o la resistencia total que hay en el emisor. Una resistencia, dos resistencias. Listo, negativo acá, ¿no? Por la inversión de fase. Ahora, tenemos que ver si hay algo antes de este amplificador, ¿no? O después. Ahí este amplificador. Entonces tenemos que ver lo que habíamos observado en el primer video, si es que este amplificador aquí en la salida carga aquí al amplificador que está a su tras. Por ejemplo, yo puedo sacar la resistencia de entrada del amplificador 2. Miren, yo estoy mirando desde la base de acá hacia el emisor. En el emisor hay dos resistencias, ¿no? RE más RE. Dos resistencias, ¿no? RE y RE2, perdón, RE2. Pero como estoy mirando desde la base, ¿no? Tengo que multiplicarla por beta más 1, que al final de cuentas era beta, ¿no? Beta más 1 es aproximadamente beta. Entonces beta por RE2 es RP2 más beta veces RE2. Entonces esta etapa de aquí la reemplazo con una resistencia R2. Una vez que ya saqué lo que necesito, me quedaría esto así. O así, ¿no? Ahí.
Ahora, resistencia total en el colector. ¿Qué tenemos? Hacia aquí hay RC1 y hacia aquí hay RI2. Punto resistencia tierra. Punto resistencia tierra. Dado que esto de acá ahorita es tierra. Y eso ya sabemos por qué. Este par de resistencias están en paralelo. Por lo tanto, a esto se llama cargar al amplificador. Esto de aquí carga al amplificador de acá, ¿no? Esta resistencia de aquí, la resistencia de entrada del amplificador 2, es lo que carga a la salida del amplificador 1. Bien, ahora vamos de aquí para acá. Cuando vamos de acá para acá, nos olvidamos de esto ya, pero ya se imaginan, de acuerdo a lo que hemos estado viendo en todo este tiempo, que debemos de sacar una resistencia de entrada 1. Estamos mirando desde la base hacia el emisor de acá. En el emisor hay dos resistencias que están en serie. RE1 más RE1. Pero como están en el emisor y estamos mirando desde la base, entonces estas resistencias que están en el emisor pasan a la base multiplicándose por beta más 1 o aproximadamente por beta. Entonces acá sería beta RE1, que sería RP1 más beta veces RE1. Entonces es como si todo esto de acá ahorita solamente me queda RI1, queda así. Entonces solamente me preocupo de este circuito de acá, dado que eso es lo que tengo que hallar. Entonces tapamos esto si quieren. No sé, no se puede. ¿A qué sería B1 en función de BS? Sería RI1 sobre RI1 más RS por BS, ¿no? Que es un divisor, ¿no? Acá sería RI1 sobre RI1 más RS por BS. Pasemos para acá. Listo. Eso sería todo el análisis. ¿Cuánto tiempo nos hubiese tomado, por ejemplo, dibujar o colocar acá los modelos en pequeña señal de los dos transistores y hallar la resultante de acá hasta acá? Nos hubiese demorado mucho. Solamente el hecho de dibujarlo nos iba a demorar, pero miren, por eso les digo que se acostumbren a este método de acá, ¿no? Que lo pueden hacer por simple inspección. Miren todo lo que nos ha tomado. Una vez que ustedes ya tomen práctica en esto y ya tengan más manejo, lo van a hacer mucho más rápido. Entonces al final de cuentas, la ganancia de tensión B0 en BS sería R2 más RE2 sobre R2 por esto menos por esto de acá. Listo. Bien, eso sería todo. Bien, vamos con este problema. Nos piden hallar la ganancia de tensión B0 sobre BS, de aquí hasta acá. Bien. Otra vez estamos atacando a un circuito multietapa. ¿De acuerdo? Yo no puedo o no sabemos cómo hallar la ganancia directamente de B0 a BS. Lo que, como siempre digo, que debemos de hacer es el todo, dividirlo en pequeños pedazos que los podamos trabajar más fácilmente, ¿no? En pedazos o en subcircuitos reconocibles, ¿no? Por ejemplo, rastremos la señal. La señal entra por la base, sale por el emisor. Ya. Esto de acá es un colector común, ¿no? Entró por la base, salió por el emisor, no mencionó el colector o el colector común. Luego, esta señal entra por la base,
La señal de salida de acá entra por la base y se toma en el colector. Esto de aquí es un emisor común PNP. Esto de aquí es un emisor común PNP. Y lo estoy poniendo aquí para que vean que el tipo de análisis, ya sea con transistor NPN o PNP, va a ser el mismo. Entonces, aquí nosotros tenemos un emisor común PNP. De acá para acá, nosotros tenemos un colector común, ¿no? De acá para acá. Y de acá para acá, nosotros tenemos un atenuador. Por lo tanto, de acuerdo a esto, yo sí conozco, en lugar de trabajar con el todo, lo vamos a dividir. Yo sí conozco cómo trabajar de acá para acá, porque esto, como he dicho, es un emisor común. Nuestro primer punto de apoyo entonces sería acá. Pongámosle B2. Ahora, yo no sé cómo trabajar de acá hasta acá, pero sí sé cómo trabajar de acá hasta acá. Entonces nuestro siguiente punto de apoyo sería aquí. Y listo, ya lo tenemos. Son dos etapas, ¿no? A pesar que ustedes ven tres partes, son dos etapas. Como ya he dicho, la etapa se cuenta una etapa como la que va a procesar la señal, la que va a amplificar, ya sea corriente, como en el caso del colector común, y tensión, ¿no? Entonces son dos etapas. No es que sean dos transistores y que cada transistor represente una etapa, no, sino lo tiene que ver como amplificador. Colector común, emisor común, son dos etapas. Tienen que verlo como un todo. No porque haya dos transistores es porque sean dos etapas, no es así. Bien, entonces tenemos dos etapas. Emisor común más colector común. Listo, entonces vamos a hallar B sub 0 en Bs, que sería B sub 0 en B sub 2 por B sub 2 en B sub 1. Un momentito. Por B sub 1 en Bs. Esto de aquí, recuerden, es un emisor común PNP. Esto de aquí para acá, es un colector común. Y esto de aquí es un atenuador. Bien, comencemos, porque ya sabemos cómo trabajar con esto. Vamos con este. Vamos por acá. B sub 0 en B sub 2. Ya hemos dicho, como es un emisor común, en este caso PNP, es la resistencia total que se ve en el colector, RC2, menos, porque hay inversión de fase ahí, sobre la sumatoria de resistencias o la resistencia equivalente que se ve en el emisor. En el emisor solamente hay una, que es la que está aquí en la flecha, RE2. Si hubiese acá una resistencia, por ejemplo, si es que tuviésemos algo así, ¿no? Sería, acá sería el R2 más RE2, ¿no? Solo tendríamos que colocar acá R2 más RE2. Listo, ya está. Ahora, vámonos de acá para acá. B2 en B1. Ya sabemos que es un colector común, entonces primero nos concentramos en esto y después, como hicimos en el problema anterior, cargamos al amplificador. Pero primero veamos esto. Esto de acá es un colector común. La ganancia de tensión es la resistencia que ve la señal de salida, o sea, aquí el B sub 2 que es resistencia B, RE1, sobre la suma de resistencias que hay en el emisor, 1, 2. Por lo tanto, tal como hemos estado viendo, esto sería así, RE1 más RE1. Bien, ahora sí nos preocupamos si es que algo hay después para proceder a cargar al amplificador. Hay que recordar que nosotros siempre estamos mirando resistencias de base a emisor, no de base a colector, sino de base a emisor o de emisor a base. Siempre nosotros estamos mirando resistencias de base
a emisor, ¿no? O de emisor hacia base, ¿no? Ahí está el factor de reflexión, ¿no? Lo que está en el emisor, si se lleva a la base, por beta. Lo que esté en la base, si se lleva al emisor, entre beta. Entonces siempre de base a emisor, emisor a base. No estamos viendo de base a colector ni de colector a base. No estamos viendo esas resistencias. Por lo tanto, la única resistencia que nosotros vamos a poder observar es esta. A esto le vamos a llamar RI2. ¿Por qué? Porque estoy mirando desde la base hacia el emisor. Si yo voy a mirar así, acá está el colector, de base a colector, y eso es algo que no hemos hecho. No estamos viendo eso. Siempre vemos de base a emisor, o de emisor a base, o de emisor a base. La única resistencia que vemos acá está R2. Pero como está en el emisor y estamos viendo desde la base, esa R2 pasa a la base multiplicándose por beta más 1 o aproximadamente beta, ¿no? Beta R2, que en buena cuenta es RP2. ¿No? Entonces, todo esto de aquí simplemente lo reemplazo por RP2. Y acá está la Tierra. Entonces, noten ustedes, punto RP2, punto RE1. Acá es tierra, esto de acá también lo puedo redibujar así, lo puedo hacer que caiga hacia acá. La resistencia de base a emisor está aquí, 2, perdón. Y este par de resistencias están en paralelo. Por lo tanto, este amplificador carga a este amplificador. Paralelo a RP2. Cargar significa es que este amplificador lo que va a atacar es esta resistencia de acá. ¿No? O sea, viene la señal y va a atacar la resistencia que está acá, ¿no? Bien, ahí lo tendrían. Ahora vamos, ya tenemos B2 a B1, ahora de B1 en BS. Ya sabemos qué hacer allí, ¿no? Para atacar el atenuador primero tenemos que observar la resistencia de entrada, bueno, el RI1. Estamos mirando desde la base de 1 hacia el emisor, ¿no? En el emisor, ¿cuántas resistencias hay? RE, ¿no? Y este paralelo de acá. Porque una vez que ya saqué la resistencia equivalente, toda esa etapa la puedo colocar como esta resistencia de acá, que es lo que se ve de la base al emisor. Se me queda así el circuito. RE1 está en paralelo con RP2 y también está en serie con el RE1. Entonces la resistencia que hay ahorita en el emisor de acá sería RE1 más RP2 paralelo RE1, ¿no? Pero como esta resistencia de aquí, ¿no? Toda esta resistencia de aquí, toda esta de aquí, RE1 en paralelo con RP2 está en el emisor y estamos viendo desde la base, entonces todo lo que está en el emisor va hacia la base multiplicándose por beta más 1 o aproximadamente beta, ¿no? Entonces acá sería beta por RE1, RP1 más beta veces RP2 paralelo a RE1. Listo. Entonces ya todo esto lo puedo reemplazar como RE1. Entonces solamente me preocupo de esto. De esto de acá. Aquí hay un divisor de tensión, ¿no? Pues nosotros le llamamos el atenuador. Entonces acá es igual B1. RI1 sobre RI1 más RS por BS, ¿no? Ya no me preocupo de esto, sino de la resistencia equivalente. Solamente me centro aquí. Ya no tengo por qué ver más esto. Entonces B1, ¿qué cosa es igual? Como hemos dicho, RI1 sobre RI1 más RS por BS. Pasamos a dividir. Y listo. Eso sería todo. Entonces la ganancia de voltaje B sub 0 en BS sería menos RC2 RE2 por B2 en B1 RE1 paralelo
con RP2, RE1 más RE1, todo esto por RI1, RI1 más RS. Listo. Ahí tenemos entonces la respuesta. Nuevamente mi consejo es que el todo lo dividan en partes o en subcircuitos que ustedes puedan reconocer fácilmente. Con eso nosotros podemos trabajar más fácil, podemos trabajar mucho más rápido. Noten ustedes que no estamos dibujando el modelo en pequeña señal de los transistores, ¿no? Sino que estamos trabajando directamente por o casi por inspección. Si ustedes, como ya lo he dicho antes, si ustedes se acostumbran a trabajar a este método, entonces lo van a hacer muy rápido. Miren todo lo que nos ocupa. Todo esto de acá, o sea, todo el desarrollo del circuito nos ha ocupado esto. Si ustedes, si ustedes trabajarían con el modelo a pequeña señal del transistor y desde ahí hallaran el B sub 0 entre B sub S, les va a demorar bastante. Entonces los animo a que aprendan o a que traten de resolver los circuitos, ¿no? Si es que se presta, ¿no? El circuito, que lo traten de resolver por inspección, tal como les acabo de mostrar. Bien, eso sería todo. Espero que se haya entendido.